El millonario ayuda a un padre soltero en el metro y descubre un secreto que cambia todo. Era un día común y corriente en las estaciones de Metro Constitución, donde la vida bullía en un caos sorprendente. Las luces fluorescentes parpadeaban, y el eco de pasos frenéticos llenaba el aire. En medio del alboroto, Martín Salazar, un millonario del mundo tecnológico, caminaba con la cabeza alta, un traje impecable que brillaba bajo el neón y una sonrisa que desarmaba hasta al más indiferente. Sin embargo, el viaje que lo había llevado hasta allí pronto lo haría replantearse todo. Mientras esperaba su tren, el aroma del café de un carrito se mezclaba con el olor a sudor y metal. Un grito desgarrador resonó, y todos giraron su mirada hacia un hombre. De apariencia desgastada, Julián, un padre soltero, luchaba con su pequeña hija en brazos, mientras un maletín raído se le deslizaba de los dedos. Los ojos de la niña, brillosos y llenos de lágrimas, retrataban una historia de angustia. El padre desesperado sostenía documentos que parecían pesar tanto como su tristeza. Martín, intrigado, observó la escena. Algo lo impulsó a acercarse. Ese impulso, un eco de compasión, sorprendió incluso a su propia mente controladora. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, su voz resonando con dulzura en medio del caos. Julián, entre susurros de súplica, le contó sobre las complicaciones legales que amenazaban con arrebatarle a su hija, una injusticia que parecía una sombra oscura en su vida. Mientras Martín hojeaba los papeles, su corazón comenzó a latir desbocado. Una frase salió a la luz, un apellido, un lugar. Eran fragmentos que lo llevaron a su infancia, a secretos que había enterrado en el fondo de su ser. La atmósfera a su alrededor se tornó densa, asfixiante. ¿Era posible que Julián tuviera conexión con su propia historia familiar? Sus pensamientos giraban como un torbellino, y un nudo en su garganta se formó. Los murmullos de la multitud y el sonido metálico del tren que llegaba se desvanecieron. Martín ya no veía aquel lugar como una estación de metro, sino como el cruce de caminos entre dos vidas. La desesperación de Julián y el misterio de su propia historia se entrelazaban, desdibujando las líneas de la opulencia y la lucha. Sentía el viento frío de las decisiones que lo aguardaban. La lucha de Julián por mantener a su hija resonaba en su pecho. Era un eco de las decisiones que Martín había tomado por tanto tiempo, decisiones que ahora se sentían pesadas como cadenas. Por un instante se contemplaron. La mirada de Julián era una mezcla de agradecimiento y miedo. Martín sintió que algo en su interior se activaba, un deseo de poner en movimiento su poder y sus recursos no solo por él mismo, sino por el desconocido que unía sus destinos. Justo cuando el tren llegó y la prisa invadió el aire de nuevo, su teléfono vibró. Un mensaje críptico titilaba en la pantalla. Alguien está observando, ten cuidado. La tensión hizo que su piel se erizara. ¿Quién lo observaba? ¿Y qué había realmente detrás de aquel mensaje? La incertidumbre lo atrapó. Y, mientras el tren avanzaba y los mundos se separaban, supo que esto apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Martín sintió que el tiempo se detuvo. Esa vibración en su teléfono, la sensación de ser observado, lo mantenía en alerta. Buscó entre la multitud, pero solo vio rostros desconocidos y apurados. Su corazón latía como un tambor, y entre la desesperación de Julián y la presión de su propio pasado, se sintió atrapado. La puerta del tren se deslizó abierta, y la corriente de gente empezó a moverse. Pero Martín no se movió. Sus ojos se encontraron de nuevo con los de Julián, y en ese instante algo cambió. La niña en sus brazos, aparentemente ajena al caos, soltó una risa brillante que contrastó con la tristeza que envolvía a su padre. Fue un destello de inocencia, un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Quién te está observando?, preguntó Julián. El temor en su voz era palpable. ¿Qué te dijeron, Martín?
Frunció el ceño. No lo sé. Solo necesito saber más. Su mente se apresuró, navegando por el pasado oscuro que creía haber dejado atrás. Entonces, un instante de claridad lo golpeó. Se acordó de una conversación antigua con su madre sobre un hermano perdido. Una conexión que habían mantenido en secreto. El mismo apellido que estaba ahora en manos de Julián. ¿Qué apellido aparece en esos documentos? Le lanzó Martín casi sin pensar. Salazar, es el apellido que me persigue, respondió con voz temblorosa. El aire se volvió denso. La revelación cayó como un balde de agua fría. Martín sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Su corazón golpeó con tanta fuerza que creía que lo podía escuchar por encima del murmullo del metro. ¿Era posible que Julián fuera su hermano? Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la imagen era devastadora. Antes de que tuviera tiempo de procesar la magnitud de esa conexión, una fuerte explosión retumbó en la estación. El sonido era ensordecedor, como si el mismo aire hubiera estallado. El ruido sacudió a la multitud, y el tren se detuvo abruptamente. La luz de la estación parpadeó, y la gente comenzó a gritar. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un miedo visceral que lo empujó a actuar. «Mira, tenemos que salir de aquí, ahora», dijo, tomando el brazo de Julián. La niña lloraba con miedo, y el pánico se desató en la multitud. La gente corría en direcciones opuestas, luchando por encontrar una salida a la confusión. «Pero mis documentos», Julián balbuceó, mirando hacia atrás como si su vida dependiera de esos papeles. «Olvídalos, tu hija es más importante. Ven». Martín empujó a Julián hacia la escalera de emergencia, sintiendo que una oscuridad comenzaba a penetrar su mente, llenándolo de recuerdos y secretos que nunca quiso enfrentar. En medio del caos, un hombre emergió de la bruma del pánico. Vestía un abrigo oscuro, y su rostro estaba oculto tras una capucha. «¡Julián!», gritó, y la voz hizo que el corazón de Martín se detuviera. Era alguien que conocía, alguien que había hecho parte de su vida en las sombras. No podía ser. «¿Quién es?», preguntó Julián, confundido. La tensión aumentaba, y la figura se acercó, una sonrisa siniestra iluminando su rostro. «Un amigo. Lo que buscas no está aquí. Tu familia no es lo que piensas». Las palabras flotaron en el aire, llenas de significado. Martín sintió que el piso se abría de nuevo debajo de él. La revelación de esos secretos finalmente a punto de salir a la superficie. La multitud continuaba gritando y corriendo, pero Martín no podía apartar la mirada del extraño. ¿Qué sabía él? ¿Qué conexión tenía con su historia? La incertidumbre ahora se mezclaba con un terror profundo. Un hogar en llamas de secretos estaba a punto de revelarse, y la verdad podría ser más devastadora que cualquier explosión. Mientras las luces titilaban, Martín supo que iba a tener que elegir, afrontar la verdad que le fue negada toda la vida o desaparecer por completo en el caos que lo rodeaba. ¿Qué decisiones tomaría en ese instante decisivo? La vida de Julián y su hija pendía de un hilo. Todo estaba a punto de cambiar de nuevo. Martín sintió que su corazón se detuvo. La figura que se acercaba a ellos, vestida de manera inquietante, no era solo un extraño, era un espectro de su pasado. «Martín», gritó el hombre, y la voz resonó con un eco familiar. Era un viejo amigo de la familia, alguien que había estado involucrado en los secretos que su madre había tratado de esconder. «Tienes que irte. Ahora». La multitud enloqueció. Los gritos se mezclaban con las sirenas que retumbaban en la distancia. Julián, asustado, miró a Martín. «¿Quién es? ¿Qué quiere de mí?». Su voz temblaba mientras sostenía a su hija, que lloraba, incapaz de comprender la gravedad de la situación. Es un amigo de la familia», murmuró Martín, intentando aclarar el caos que se formaba en su mente. Pero lo que realmente quería decir era que ese hombre representaba todo lo que había intentado olvidar. Todo lo que creía había dejado atrás. La figura oscura se acercó más, sus ojos brillantes como cuchillas. «No es seguro aquí. Lo que han estado buscando viene detrás de ti. Tienes que proteger a tu hija, y a ti mismo». Las palabras eran un susurro gélido, pero llenas de una urgencia palpable. La incertidumbre se apoderó de la escena. «Martín, ¿qué está pasando?». Julián balbuceó, su expresión oscura ahora confundida. «¿Qué sabes tú de mí?». La desesperación comenzó a mezclarse con la rabia. «Por favor, confía en mí», respondió Martín, sintiendo el sudor frío en su frente. La atmósfera se tornó cada vez más tensa, pesada, ominosa.
La ultimátum que el hombre representaba se sentía como una bomba a punto de estallar. Lo que buscas no es solo un documento, Julián. Hay algo más, algo que no sabes, comenzó el hombre. De repente un estruendo ensordecedor resonó en el aire. El hombre oscuro se lanzó hacia atrás, y entonces, como si alguien hubiera tirado un interruptor, se escuchó una secuencia de explosiones retumbando en la estación. Todo se volvió caos. La gente corría, gritos mezclados, luces parpadeantes. El ruido era ensordecedor. El tren, antes imponente y seguro, ahora era una prisión en medio del pánico. Martín tomó el brazo de Julián, arrastrándolo hacia la escalera. «Vamos, ahora». La pequeña en sus brazos lloraba. Y él apretaba los dientes, deseando que las cosas fueran diferentes, deseando que esta pesadilla no los persiguiera. Pero en su interior sabía que había más en juego que un simple rescate. Mientras corrían, el hombre oscuro gritó: «Tú no sabes la verdad. Tienes que irte antes de que sea demasiado tarde». Sus palabras se perdieron en la confusión, pero resonaron en la mente de Martín como un campanazo. Entonces algo más sucedió. Mientras se abrían paso entre la multitud, desvió la mirada a la puerta de la estación. Un coche negro se detuvo, motor en marcha, y de él salió una mujer, de cabello oscuro y mirada intensa. Su rostro le resultaba familiar, y en cuestión de segundos, sus ojos se encontraron. Era su madre. «Martín», gritó, «pero no». Tenía tiempo de explicaciones. Ella también tenía una conexión con Julián. Una conexión que iba más allá de cualquier secreto que él hubiera imaginado. Los fragmentos de su vida se entrelazaban de una manera asombrosa, aterradora. Martín se detuvo en seco, el aire retumbando a su alrededor. «¿Mamá? ¿Cómo? ¿Qué haces aquí?» El nudo en su garganta se apretó aún más, una mezcla de miedo y confusión arrasándolo. «Respira, Martín, respira. No es el momento. Vámonos». Su madre gritó, pero él estaba paralizado. ¿Qué más sabía ella? ¿Qué secretos más estaban a punto de salir a la luz? La mente de Martín giraba. Las explosiones, la desesperación de Julián, el encuentro con su madre. Todo un entramado de caos. La niña, en medio de todo, aullaba, y mientras la multitud continuaba corriendo, el rostro de su madre reflejaba la verdadera gravedad de la situación. Martín se preguntaba qué más estaba oculto detrás de su vida perfectamente construida. El tiempo parecía congelarse, su futuro colgando de un hilo. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. «¿Qué haré?», pensó, y la respuesta seguía escabulléndose de sus manos. La verdad estaba a punto de salir, pero ¿a qué costo? La estación continuaba temblando, y la línea entre la familia y el peligro se desvanecía. ¿Iban a escapar todos? ¿O algunos quedarían atrapados en la tormenta de secretos que se desataba? La atención de Martín estaba completamente absorbida por su madre, la mujer que había estado ausente durante tantos años. La conexión entre ellos era palpable, una mezcla de amor y un dolor profundo. «¿Qué haces aquí?». Las palabras salieron de su boca como un susurro, lleno de confusión y miedo. La estación temblaba a su alrededor, pero en ese momento el mundo exterior se desvaneció. «Escúchame, Martín, no hay tiempo», dijo su madre, con la voz entrecortada, como si cada palabra le costara un esfuerzo. «Tienes que salir de aquí, hay más en juego de lo que imaginas». La pequeña en brazos de Julián seguía llorando, y él, entre el pánico y la desesperación, no sabía a quién atender. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz elevada por la ansiedad. «¿Por qué me miras así?». «Los documentos, es peligroso», gritó Martín tratando de sacar a Julián del estado de shock. Pero su madre le tomó del brazo, mirándolo fijamente, casi como si pudiera ver el caos que se había desatado dentro de él. «Ella no es solo tu hija. Hay algo que no sabes», dijo su madre, y esas palabras fueron como un golpe directo al corazón de Martín. «La niña, Julián, es más importante de lo que crees. Ella está involucrada en algo muy grande». «¿Qué estás diciendo?», Julián preguntó, con una mezcla de incredulidad y miedo en sus ojos. La multitud seguía siendo un torbellino, empujándolos, pero había una calma inquietante entre los tres, una burbuja de confusión. La figura oscura se acercaba, y el terror en el rostro de Julián se intensificó. «¿Qué quiere este tipo?», gritó, mirando a su alrededor, tratando de identificar el peligro. «¿De qué estás hablando, Martín?». Justo en ese instante, el hombre oscuro sonrió. «Lo que tú buscas no son solo esos papeles»,
dijo gesticulando como si danzara entre el caos. Es como una llave. Y tú, Julián, no tienes idea de lo que podrías desbloquear. Martín sintió que el sudor frío le caía por la frente. ¡Cállate!, gritó, y el hombre oscureció su expresión, aunque la sonrisa persistía. Martín, si no les dices la verdad, estamos perdidos, continuó su madre, con la voz tensa, como si cada segundo pudiera ser el último. Es más que un simple documento. Hay secretos aquí que nos afectan a todos. Tú no lo sabes. El rostro de Julián palideció. ¿Qué más hay? ¿Qué he estado ignorando? La voz del padre soltero ahora temblaba, y su hija lloraba en sus brazos, sin comprender el horror que se tejía a su alrededor. Martín dio un paso atrás, aturdido. La tensión lo sofocaba. Mamá, ¿qué es lo que no sé? Por el amor de Dios, dímelo ya. Quiero decirlo aquí, es peligroso, gritó su madre, y en ese momento, las luces de la estación parpadearon. La multitud gritó, el ruido creció, y Martín sintió que su mundo se desmoronaba. En un instante, todo se oscureció. Una luz blanca, cegadora, iluminó la estación como un rayo, y una explosión retumbó en el aire. Las paredes temblaron, y la multitud estalló en terror. Las luces comenzaron a fallar, y el hombre oscuro fue proyectado hacia un costado, desapareciendo en el caos. ¡Corre!, gritó Martín, tomando la mano de Julián y tirando de él, pero antes de que pudieran moverse. La figura de su madre se desvaneció entre la multitud. Martín la vio ser arrastrada hacia la salida, y un grito desgarrador salió de su garganta. «Mamá», pero la voz se perdió en el estruendo. El tren ya no era un refugio, era una trampa, y el grito de la pequeña era como un eco en su mente. No podía abandonar a su madre, no podía dejar a Julián ni a su hija, pero todo era un caos ahora, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La estación se llenaba de humo. Un grito de desesperación sobresalió entre el ruido. Martín sintió que su pecho se apretaba, un miedo primitivo llenando cada rincón de su ser. Había más en juego de lo que jamás imaginó, y las revelaciones estaban a punto de desatarlas. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Necesito respuestas, preguntó, pero las palabras se atollaron en su garganta, y mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, supo que la verdad que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. ¿Qué secretos estaban dispuestos a salir a la luz, y a qué precio? Martín sintió que el caos lo consumía. Con cada segundo que pasaba, la luz blanca comenzaba a desvanecerse, y la oscuridad lo envolvía. Julián, aún aturdido, miraba entre el pálico, y la niña seguía llorando. Su llanto ahora un eco lejano en su mente. «¿Qué hacemos?». Sin responder, Martín buscó entre la multitud. ¿Dónde estaba su madre? Antes de que pudiera encontrarla, la estación estalló en ruido. Más explosiones. Esta vez, una serie de detonaciones resonaron como truenos, y la estructura comenzó a crujir. La gente gritaba y corría, pero algo cambió en el ambiente. Un silencio repentino se creó en el centro del caos, y en ese instante vio algo que le heló la sangre. El hombre oscuro, que parecía haber desaparecido entre la multitud, emergió de nuevo. Se acercó a ellos, su rostro ahora visible en la tenue luz, y lo que vio le causó un nauseabundo estremecimiento en el estómago. No era un extraño, era un hombre que había conocido de niño, un hombre que había desaparecido sin dejar rastro. Su respiración se cortó. «Ramiro, ¿eres tú?». «Hola Martín», dijo con una sonrisa siniestra que heló la sangre en sus venas. «He estado esperando este momento». Martín sintió que el tiempo se detuvo. Una marea de recuerdos se arremolinó en su mente. Ramiro había sido un amigo cercano de su familia, un hombre al que su madre había despedido como si de un secreto se tratara. Pero la sonrisa de Ramiro no era la que recordaba. Había algo frío y oscuro en su mirada. «¿Qué está pasando?», preguntó Julián, su voz llena de pánico. «¿Por qué te conoce?». «Digamos que tengo la información que necesitas». Las palabras de Ramiro flotaron entre ellos como un veneno. «Y no solo eso, hay algo más que debes saber sobre esa niña». «¿Qué quieres decir?», preguntó Martín, sintiendo que cada palabra una vez dicha era un paso más cerca del abismo. «Ella no es lo que piensas. Sus orígenes son profundamente complejos, y tú, Martín, tienes la clave: la atmósfera». Se volvió pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. «¿Qué estás diciendo?». La voz de Julián temblaba, mientras sostenía a su hija aún más fuerte, como si protegía su vida. La pequeña podía sentir la angustia de su padre,
y sus sollozos se intensificaron. Ramiro se acercó más, ignorando la multitud que aún corría en pánico. Hay una herencia escondida, y tú, Martín, eres parte de una lucha familiar que ha durado generaciones. La niña, ella es una pieza central. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. No puede ser, murmuró, mientras la realidad comenzaba a girar en su mente. La afirmación de Ramiro se sentía como una traición profunda. ¿Cómo puedes saber eso? Porque tengo acceso a secretos que tú no imaginas, respondió Ramiro. Entonces, sacó un pequeño dispositivo de su abrigo, similar a un teléfono. Este es un video que revela todo. La familia Salazar ha estado unida a poderes oscuros. Algo que tu madre ocultó. Algo que no debe ver la luz del día. Un nuevo miedo lo invadió. ¿Qué más sabía Ramiro? ¿Qué secretos había mantenido su madre? Dame eso, exigió, intentando recuperar el control. Pero Ramiro sonrió, y con un movimiento rápido, lanzó el dispositivo sobre el suelo, y el espectáculo se desató. Una imagen comenzó a proyectarse frente a ellos. Las sombras danzaron en la pared, mientras la grabación mostraba fragmentos de un oscuro linaje familiar, vínculos con organizaciones secretas, luchas por el poder, y al final, la cara de su madre, hablando sobre sacrificios y lealtades. La estación estalló en murmullos. La multitud ahora observaba, fascinada y horrorizada. No, gritó Martín, pero la respuesta de Ramiro fue rápida. La verdad ha salido a la luz. Es hora de que el pasado regrese por lo que le pertenece. Una risa oscura escapó de Ramiro, llenando el aire. Martín se dio cuenta de que todo lo que conocía se desmoronaba. Las conexiones entre ellos se volvían más complejas y peligrosas. La niña, la lucha de Julián, su madre, todo estaba entrelazado en un juego que no podían comprender del todo. Antes de que pudiera procesar la información, las luces parpadearon nuevamente, y otra explosión retumbó, ahora más cercana. Sin tiempo para pensar, Ramiro extendió su mano hacia Julián. Tú también eres parte de esto, pero tu elección definirá tu destino. La multitud comenzó a moverse de nuevo, y el pánico crecía, rompiendo la burbuja en la que estaban atrapados. ¿Qué vas a hacer?, gritó Martín, ahogándose entre el horror y la rabia. Una elección, respondió Ramiro, sus ojos oscuros llenos de malevolencia. Elegir a quién seguir. El linaje Salazar posee el poder de decidir. ¿Te atreverás a descubrir la verdad? Y al decir eso, se volvió hacia la salida, una figura entre la multitud, dejándolos en un torrente de incertidumbre. Martín miró a Julián, luego a la pequeña. Su mundo se había vuelto un torbellino de revelaciones y peligros. Tenía que decidir, seguir el rastro del oscuro pasado, o proteger a los que amaba. Y mientras el caos se intensificaba a su alrededor, la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Quién sería el verdadero enemigo en esta guerra familiar de secretos ocultos? ¿Era él? ¿Eran ellos? La noche aún era joven, y el misterio apenas comenzaba a desvelarse. Martín parpadeó, tratando de sacudirse el impacto de las palabras de Ramiro. Pero no había tiempo. La estación retumbaba, y cada nuevo sonido parecía un grito de advertencia. ¿Qué tengo que hacer?, se preguntó. Su mente se sentía un caos, y esas imágenes del video seguían danzando en su mente, mezcladas con el llanto de la niña y el pánico de Julián. Ramiro, con su sonrisa oscura, se convirtió en un espectro aterrador. El pasado nunca desaparece, Martín. Ellos vienen por lo que les pertenece. Esas palabras finalmente encajaron en su interior como un puñal. El aire estaba cargado de miedo e incertidumbre. De repente, todo a su alrededor parecía desdibujarse. Una sacudida intensa recorrió la estación, como si un terremoto hubiera estallado. La multitud que antes corría ahora se detuvo, paralizada por un instante. Pero esa calma duró poco. Un hombre salió de entre la multitud, con el rostro cubierto por una máscara oscura. El corazón de Martín se precipitó por un segundo. ¿Qué demonios?, pensó mientras el grupo a su alrededor se dispersaba, dejando un camino libre. El extraño se acercó. Tú eres el elegido, Martín, dijo con una voz profunda, casi mágica. Tú tienes el poder de cambiarlo todo. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. ¿De qué hablas?, gritó, tratando de mantener la calma. Pero las palabras del hombre lo descolocaban. El elegido, ¿cambiar qué?
antes de recibir una respuesta. El extraño rápidamente sacó un pequeño objeto de su chaqueta y lo lanzó al suelo. Un destello de luz iluminó la estación, seguida de un ruido ensordecedor. Era como si el tiempo se hubiese detenido. La gente gritaba, la confusión reinaba a su alrededor. Fue en ese momento cuando la iluminación falló, y una sombra se cernió sobre ellos. Ramiro, ahora con una mirada furiosa, se abalanzó hacia el extraño. «No toques a mi familia», rugió. Pero en ese instante, el hombre misterioso hizo un gesto con la mano, y como si una puerta se abriera, una imagen holográfica aparecía frente a ellos. Allí en ese espacio de luz, se reveló un paisaje gris, sombrío, una especie de laboratorio subterráneo, con gente trabajando frenéticamente. En el fondo, la imagen mostraba a un joven que se parecía exactamente a Martín. Su corazón se detuvo. «¿Quién es él?», preguntó, la voz entrecortada. «Es tu hermano», respondió el extraño, con la calma espantosa de alguien que ha estado esperando este momento. «Pero no es solo eso. Él ha estado bajo control, atrapado en un experimento. La familia Salazar siempre ha estado relacionada con este tipo de cosas». El mundo de Martín se desmoronó. «Hermano, ¿cómo es posible?». Con cada palabra, el horror de la verdad lo envolvía. La explosión de los secretos, una a una, caían sobre él como flechas. «Escúchame», continuó el hombre oscuro, mirando a Martín y luego a Julián. «Todo lo que creías saber es una fachada. La niña, ella, es la clave para liberarlo. Pero no solo eso. Ella también es parte de todo este engranaje oscuro». El tiempo parecía volverse más denso. «No puede ser», murmuró Julián, con su rostro pálido, tomando a su hija cada vez más firme. «¿Mi hija? ¿Qué tiene que ver ella con esto?». La respuesta del extraño se detuvo en el aire, como una melodía a punto de romperse. «Los Salazar han sido manipulados por un poder ancestral, uno que no han podido controlar. Tu hija tiene en su sangre el potencial necesario». «¿Potencial?». Martín sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». «El poder que tienen los fuertes está ahora enlazado a ella», soltó el extraño, la intensidad de su mirada penetrando en ellos. «Y si Ramiro y su grupo quieren tomarla, solo puedes protegerla desafiando el secreto que llevas dentro». Martín sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Desafiar qué? La comprensión lo golpeó dolorosamente. Tenía que decidir, proteger a Julián y a su hija, o buscar esa verdad oculta que lo llamaba desde las sombras. Con cada segundo que pasaba, la necesidad de actuar se hacía más imperiosa. Todo lo que había creído cierto se desvanecía. ¿Qué haría ahora? La estación retumbaba a su alrededor. El peligro se cerraba, y la verdad estaba ahí, aferrada a un hilo frágil. Mientras el caos estallaba a su alrededor, un grito desgarrador resonó entre la multitud. La niña. Las sombras comenzaron a moverse, y un nuevo terror invadió el ambiente. El destino de todos pendía de un hilo delicado, y lo que vendría a continuación era un misterio, que cambiaría sus vidas para siempre. Martín sentía que el caos lo consumía. Con cada segundo que pasaba, la luz blanca comenzaba a desvanecerse, y la oscuridad lo envolvía. Julián, aún aturdido, miraba entre el pánico, y la niña seguía llorando, su llanto ahora un eco lejano en su mente. «¿Qué hacemos?». Sin responder, Martín buscó entre la multitud. ¿Dónde estaba su madre? Antes de que pudiera encontrarla, la estación estalló en ruido. Más explosiones, esta vez. Una serie de detonaciones resonaron como truenos, y la estructura comenzó a crujir. La gente gritaba y corría, pero algo cambió en el ambiente. Un silencio repentino se creó en el centro. La multitud emergió de nuevo, se acercó a ellos, su rostro ahora visible en la tenue luz, y lo que vio le causó un nauseabundo estremecimiento en el estómago. No era un extraño, era un hombre que había conocido de niño, un hombre que había desaparecido sin dejar rastro. Su respiración se cortó. «Ramiro, ¿eres tú?», dijo con una sonrisa siniestra que heló la sangre en sus venas. «He estado esperando este momento». La mirada de Ramiro estaba llena de oscuridad y desilusión. «No puedes escapar de lo que haces parte, amigo mío. La verdad tiene una manera de volver». Antes de que Martín pudiera formular una pregunta, Ramiro lanzó un dispositivo al suelo, y una proyección holográfica comenzó a brillar en medio de la estación. Imágenes distorsionadas de secretos familiares, documentos clasificados, y una cara, la de su madre, explicando que todo estaba interconectado.
Las sombras danzaron en la pared, y un grito resonó en su mente. Julián preguntó qué significaba todo, pero el terror en su rostro solo creció cuando Ramiro apuntó a la niña. Ella tiene algo que le pertenece, una herencia que jamás has comprendido. Pero mi hija no tiene nada que ver con esto, gritó Julián, su voz entrecortada, mientras sostenía a la pequeña todavía en sus brazos. Eso es lo que crees, pero Ramiro se detuvo en seco, su mirada fija en la niña. La sangre de los Salazar está más ligada a ella de lo que puedes reconocer, y si no haces lo que debes, ella será el precio a pagar. Esto es una locura. Martín respiraba con dificultad, intentando absorber la revelación. Cada palabra de Ramiro era como un golpe a su estómago. ¿La niña? ¿Una víctima en un antiguo conflicto? El pánico lo llevó a actuar. No, gritó, pero la palabra quedó atrapada en el aire. En ese mismo momento, la luz del lugar comenzó a parpadear de nuevo, y el zumbido de la electricidad llenó el espacio. Y justo como una chispa que enciende un fuego, un grupo de personas encapuchadas apareció en la escena, rodeando a Martín y a Julián. Su presencia llenó el aire de tensión. «¡Basta!», gritó uno de ellos, y su voz retumbó con fuerza. «Estamos aquí por la niña. La orden fue clara, no la toquen». El miedo destelló en los ojos de Julián. «¿Qué quieren de ella?». La voz de su padre sonaba temblorosa. «Lo que debe ser reclamado», respondió el encapuchado, extendiendo la mano hacia la niña, «y lo que siempre ha pertenecido a su sangre». La multitud empezaba a retroceder y el pánico se extendió como una ola. En medio de todo esto, la niña empezó a brillar con una luz tenue, como si pudiera sentir la tensión en el aire. Martín sintió un nudo en su estómago, un horror indescriptible. ¿Era posible que su hija estuviera conectada a este retorcido legado? Antes de que pudiera procesar el impacto emocional, un grito desgarrador rompió la atmósfera. «Martín», la respuesta de su madre resonó a través del caos, mientras él buscaba entre la multitud, y cuando la vio aparecer, su rostro, pálido y cansado, el mundo se volvió a desmoronar. «Tú», gritó Ramiro, sorpresa y enojo inundando su voz. «No deberías estar aquí». «Lo sé, Ramiro. He estado tratando de proteger a mi hijo». La voz de su madre era firme, pero su miedo era palpable. «Pero tú no lo entiendes. Hay cosas que no sabes, secretos que hemos mantenido por mucho tiempo». Martín se sintió atrapado en un torbellino emocional. Su madre, en medio de todo, revelaba un mundo lleno de secretos. No solo sobre él, sino una conexión más profunda con la niña. «¿Es mi hermana?», preguntó incrédulo, y el aire pareció helarse. «Tu hermana ha sido protegida por años», murmuró ella, y en sus ojos vio el destello de un secreto devastador que cambiaría todo. La verdad comenzaba a salir a la luz, y con ella, no solo sus vidas, sino el destino de todos los allí presentes. Pero entonces, antes de que pudiera hacer otra pregunta, un nuevo estruendo sacudió la estación. La tensión alcanzaba un punto crítico, y Martín se dio cuenta de que la verdad que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría sus vidas, sino que podría destruirlas a todas. Se preguntó, en ese momento decisivo, quién realmente era su familia, y qué haría con esa revelación atroz cuando todo terminara. La oscuridad se cernía sobre ellos, y el futuro era un evidente misterio. Martín parpadeó, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Su madre había estado ocultando algo sobre su hermana, una verdad que nunca había imaginado. El terror de la situación se intensificó cuando otra explosión retumbó en la estación, y el temblor del suelo lo sacó de su aturdimiento. ¿Qué más iba a pasar? «Mamá, espera», gritó, pero ya era tarde. La figura de su madre se unió a la multitud que corría en pánico, desapareciendo en el caos. Martín sintió un nudo en el estómago. Tenía que seguirla, pero el rostro de Julián se retorcía de miedo. «La niña, Martín». Julián apretó a su hija contra su pecho, su voz desesperada. «¿Qué está pasando? Necesito respuestas». Los encapuchados se acercaban. El círculo de peligro se cerraba. «¡No se la lleven!», gritó Julián. La niña seguía llorando, y cada grito hacía que el corazón de Martín se hundiera más. Entonces, un ruido sordo, la proyección del holograma de Ramiro, aún titilaba en el aire, revelando secretos desgarradores de su familia. El hombre se movió rápidamente entre la multitud. «Ustedes no entienden lo que están enfrentando», gritó.
En medio del alboroto, Martín vio a su madre otra vez, pero ahora estaba siendo arrastrada por dos figuras encapuchadas. «Déjenla en paz», aulló, corriendo hacia ella, pero antes de que pudiera llegar, la estación estalló en caos total. «Martín, cuidado», miró hacia atrás y vio cómo los encapuchados se abalanzaban sobre ellos. Fue como una película de acción. La adrenalina lo empujó, corrió, pero se sentía como si todo se moviera en cámara lenta. «¿Por qué? ¿Qué quieren de nosotros?», gritó a nadie en particular, mientras intentaba abrirse paso. Con cada paso, sentía el aliento de la desesperación a sus espaldas. Una sombra fulgurante surgió entre la multitud, y de repente todo se oscureció. Un grupo armado de hombres armados apareció de la nada, con armas en mano y formación militar. Se posicionaron estratégicamente, como si hubieran estado esperando este preciso momento. La multitud gritó, los trenes se detuvieron abruptamente, y el aire se llenó de tensión. «Todos al suelo», uno de los hombres ordenó, y todos se lanzaron al suelo por miedo. Martín hizo lo mismo, su mente zumbando con confusión. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban aquí? Julián y su hija se arrodillaron junto a él, sus ojos llenos de terror. Los hombres comenzaron a buscar, empujando a la gente, gritando órdenes. Y en un giro inesperado, el líder vio a Ramiro. «¿Tú tienes lo que buscamos?», gritó, señalándolo. Martín sintió, como si le cayera un balde de agua helada. Ramiro estaba en esto también. La revelación lo golpeó como un tren en llamas. «No tengo nada». Ramiro retrocedió, pero el líder se acercó. Su mirada era fuego. «Eres un traidor. Sabíamos que estarías aquí. La niña es nuestra, y ella nos pertenece». En ese momento todo se detuvo en el aire. «¿Qué? ¿Qué dices?». La voz de Martín salió como un susurro, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. La niña. En los brazos de Julián, brilló de nuevo, y algo en el ambiente cambió. «¿Qué le están haciendo?». «Es solo una cuestión de tiempo, muchachos», dijo el líder, sonriendo de manera siniestra. «La familia Salazar necesita recuperar lo que le pertenece, y esa niña es la clave». La declaración lo desgarró por dentro. «¿Qué clave?», murmuró. Y justo en ese instante, un disparo resonó en la estación. El pánico se desató nuevamente, y todo se convirtió en un tumulto de cuerpos en movimiento. «Vamos, corre», gritó Julián, empujando a Martín y a su hija en dirección a la salida. La luz empezó a desvanecerse, e imágenes de Ramiro y su madre cruzaron su mente. Todo lo que había creído, toda su vida, se estaba desmoronando. ¿Quién era su verdadera familia? ¿Qué secretos aún quedaban por desvelar? Mientras se precipitaban hacia la salvación, Martín sintió un empujón, y de repente se encontró en el suelo, mirando a Julián y su hija tambalearse. El ruido se desvanecía lentamente, y una mano oscura lo agarró del brazo. Era el misterioso hombre de antes, y antes de que pudiera pronunciar palabra, dijo: «Tu madre ha hecho un pacto, debe ser liberada». Martín sintió su corazón detenerse. ¿Qué pacto? ¿Por qué nadie le había contado nada? Todo se estaba moviendo demasiado rápido, y el miedo comenzó a devorarlo. La verdad lo estaba acercando. ¿Liberada? ¿De qué? El hombre sonrió, sus ojos brillando intensamente, de un secreto que nunca debió ser guardado. Y con eso, desapareció entre las sombras, dejando a Martín con más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Julián lo sacudió, su voz llena de miedo. La incertidumbre lo envolvía. En su mente, el eco de las palabras resonaba. La clave. Y mientras se escabullían por la estación, sintió el peso de todos los secretos que estaban a punto de salir a la luz. ¿Qué haría después? La fuga apenas comenzaba y la verdad se convertiría en su peor enemigo. Martín sintió el sudor frío recorrer su espalda mientras el caos estallaba a su alrededor. La explosión, el grito de su madre y la figura oscura de Ramiro se mezclaban en su mente como una tormenta de confusión y pavor. «¿Por qué está pasando esto?», pensó, sintiendo el pánico ahogarlo. Julián, a su lado, estaba igual de aturdido. La niña en brazos comenzando a llorar con fuerza. «Dame la mano, vámonos», gritó Martín, tratando de arrastrar a Julián hacia la salida. Pero la multitud estaba enloquecida, y la estación se convertía en un verdadero infierno. Sentía que el tiempo se detuvo mientras corrían hacia la luz. Justo cuando creían que iban a salir, un grito desgarrador resonó por encima del ruido. «¡Espera!». Era la voz de Ramiro, quien parecía haber vuelto de la nada. Sus ojos ardían con un afán intenso. «No pueden irse»,
Martín se detuvo en seco, su corazón latiéndole en las sienes. «¿Qué quieres, Ramiro?», le espetó, sintiendo que la tensión en el aire era palpable. «Lo que hay detrás de todo esto es más oscuro de lo que imaginas». «La niña no es solo una niña», dijo Ramiro. Su rostro ahora siniestro. «Ella tiene poderes que no comprenden. Ella es la clave para detener lo que se avecina o para desatarlo». «Para, ya basta de juegos», gritó Julián, ahora sosteniendo más fuerte a su hija, angustiado. «¿Qué estás diciendo? Ella es descendiente directa». «De una línea secreta de Salazar», respondió Ramiro, su voz baja pero intensa. «Y lo que viene a buscarla no es algo que puedas ignorar. Si la llevan, todos estaremos condenados». El aire se volvió pesado con la revelación. Martín, incapaz de comprender del todo, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Cómo es posible?», murmuró, mirando a la niña en brazos de Julián. Ella, con su luz interior, parecía brillar con más fuerza, ajena al caos. «No hay tiempo. Tienes que elegir, seguir a tu madre o proteger a tu hermana», dijo Ramiro, sus palabras como flechas disparadas al corazón. «Tu madre está en peligro. La niña necesita su protección ahora más que nunca». «¿Qué? ¿Es mi hermana?». La pregunta salió de sus labios como un grito. Todo lo que había pensado que entendía sobre su familia estaba colapsando. Julián lo miraba con incredulidad. «Sí, y el tiempo se acaba», insistió Ramiro, mirando la salida donde la figura de su madre era acorralada. «Si no actuamos ahora, lo perderemos todo». En ese momento de confusión, un hombre encapuchado salió de entre las sombras, dirigiéndose a la niña. «Atrás», gritó, pero el caos aumentó. Se escucharon disparos, y el terror estalló en la estación. La gente gritaba y corría, buscando refugio en medio de la locura. «¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos?», preguntó Julián, su voz desgarradora en el caos. Martín miró a la niña, y de repente, como si pudiera sentir la marea de emociones, ella soltó un grito agudo. Un potente rayo de luz estalló de su pequeño cuerpo, iluminando la estación y haciendo que todos se detuvieran. El destello era tan fuerte que se fue todo. No más ruido, no más caos. En ese instante los encapuchados vacilaron. La luz envolvió a los presentes, creando una barrera entre ellos y la salida. Era como si la niña tuviera un poder que los protegía. El pánico se tornó en asombro. «Ahora», gritó Ramiro, y mientras la luz parpadeaba, Martín sintió la urgencia de actuar. La claridad de la situación lo abrumó. «¿Es de verdad mi hermana? ¿Lo que dice Ramiro es cierto?». La ansiedad anidaba en su pecho hasta que de repente la luz comenzó a desvanecerse. «¡Vamos!», gritó Julián, arrastrándose hacia la salida. Pero antes de que pudieran escapar, la pantalla detrás de ellos encajó con otro grito de su madre. «Martín, no te vayas». «Mamá», gritó, pero era demasiado tarde. La luz se extinguió y lo que quedó fue un estruendo ensordecedor. Un objeto, un dispositivo, cayó de las manos de su madre al suelo y estalló en 1000 fragmentos. La explosión fue un estallido de emoción, revelando la verdad. En la bruma de humo, el rostro de su madre cambió, y un sentimiento de traición y dolor lo golpeó. «No puede ser», murmuró, su mundo completamente transformado. Todo lo que conocía era un engaño, y en algunos segundos, había perdido la oportunidad de conocer su verdadero legado. La luz se desvanecía, dejando a la niña llorando en brazos de Julián, un futuro lleno de inseguridad y un pasado que comenzaba a revelarse de manera explosiva. Las preguntas comenzaron a girar en su mente. «¿Qué ha hecho mi madre? ¿Hasta dónde llega esta conspiración?». Mientras el humo llenaba el aire, Martín se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Sería capaz de salvar a su hermana? ¿O el secreto habría costado más de lo que podía pagar? La batalla apenas comenzaba y el futuro se oscurecía. Martín quedó paralizado, atrapado en una vorágine de revelaciones y pánico. La luz que había emanado de la niña fulminó la oscuridad, pero el caos no se detuvo. Julián, con sudor en la frente y su pequeña entre los brazos, avanzó hacia adelante, buscando una salida. «Ahora o nunca», gritó, su voz impregnada de desesperación. La estación temblaba y los ecos de disparos resonaban en sus oídos. Martín sintió el golpe de la adrenalina en su pecho. «Corre», ordenó, y se lanzó hacia adelante, decidido a escapar del horror. La imagen de su madre, arrastrada por aquellos encapuchados, lo seguía como un fantasma. En su mente, un torbellino de emociones lo ahogaba: rabia, culpa, temor. Julián se encontró justo detrás de él, luchando por mantener la calma, mientras la niña lloraba todavía.
¿Dónde está ella? ¿Quiénes son estos tipos? La angustia de Julián lo hizo mirar a Martín con desesperación. Pero ahora ya no podían mirar atrás. «Aléjate», rugió Martín, cuando un grupo de encapuchados se acercó. Con un grito desesperado, la niña emitió un destello de luz otra vez. Pero esta vez, el brillo cortante hizo que sus atacantes se detuvieran. Esa luz surgía de su esencia misma. Era su legado. No solo un vínculo con Ramiro, sino algo más grande aún. Tienen que creer en ella, pensó, mientras corrieron hacia la salida, el sonido de sus pasos resonando en el metal desgastado del andén. La luz se convertía en su escudo. De repente, el mundo se detuvo. Martín sintió como si el tiempo se hubiera paralizado. Todo a su alrededor se volvió un silencio pesado. Ahí estaba su madre, furiosa, levantándose con determinación entre la multitud. «Martín», gritó, los ojos desbordantes de emoción. «No, esto no ha terminado. Mamá». Martín se encontró gritándole. Su corazón latía con fuerza. Ella avanzó hacia ellos, y el momento parecía dirigirse a la catástrofe. El líder de los encapuchados, en un arranque de furia, dio un paso adelante. «¡Basta! Entreguen a la niña». Su voz resonó con autoridad. La multitud que había retrocedido ahora murmuraba, llenando el aire con preguntas. Tanto Martín como Julián sostuvieron a la pequeña, intercambiando miradas llenas de temor y determinación. «No dejaré que se la lleven», exclamó Julián, apretando a su hija, mientras el corazón de Martín se estremecía. La pequeña miró a su padre con esos ojos brillantes, llenos de confianza a pesar del caos. Era una chispa de esperanza, pero el silencio se rompió cuando la luz de la niña se intensificó aún más, y un estruendo resonó. «Martín, debemos unir fuerzas, solo así podremos detenerlos», gritó su madre, avanzando con decisión. A su lado, Ramiro apareció inesperadamente, la sombra de su traición aún fresca. «Esto es más grande de lo que imaginan», declaró Ramiro, su mirada intensa. «Si la niña es capturada, todo estará perdido. Ustedes tienen que luchar». Martín sintió un giro de confianza dentro de él. «Vamos a hacerlo». Con un impulso renovado, se lanzaron hacia el grupo encapuchado. En un instante, la luz de la niña estalló como un rayo, deslumbrando a todos a su alrededor. Fue así como lograron abrirse paso, y lo imposible parecía volverse realidad. Pero en el caos de la lucha, las sombras comenzaron a dispersarse. Martín vio a su madre y a Ramiro, quienes guiaron a la gente hacia la salida. «Sigue a la luz, es la clave», gritó Ramiro, y Martín comprendió lo que debía hacer. Era su momento para enfrentarse al legado, al secreto familiar que había dejado de lado. «Ahora», resonó en su pecho. Mientras Julián y él empujaban a la niña hacia la salida, el grupo encapuchado retrocedió, finalmente contenidos por la luz que emanaba. Todo lo que había sido ocultado, los secretos, las luchas familiares, se revelarían en este momento crucial. Finalmente, lograron llegar a un lugar seguro, el aire fresco llenando sus pulmones. El mundo exterior era un mosaico de luces y sombras, pero la lucha interior por entender su legado ya había empezado. «Gracias», murmuró Julián, emocionado. Pero Martín solo movió la cabeza, sintiendo que su historia apenas comenzaba. «Voy a buscar respuestas», sentenció, mirando a su madre. La mujer, por fin libre, se acercó y abrumada, abrazó a su hijo. «Prométeme que estarás a salvo». «Lo prometo, ven conmigo», aseguró Martín. El futuro se vislumbraba incierto, pero ya no había más secretos entre ellos. La familia, a pesar de todo, sería indestructible. Y así, se despidieron de los fantasmas del pasado, y dieron un paso firme hacia un futuro desconocido. Ahora, amigos, no esperen ni un segundo más. Tienen que suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias exclusivas que vienen. Destruyan ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar su apoyo. Y no se olviden de inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace increíble. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este sorprendente final. Este es el momento de ser parte de esta comunidad.